Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio con suéter y hoy les vengo a hablar de Tenet. And try to understand it. Feel it. Así es, Tenet, película del 2020, la más reciente película del notorio director Christopher Nolan. Y bueno, no hay necesidad de explicar quién es Christopher Nolan, más sí señalar un par de factores que me parecen relevantes a la hora de juzgar Tenet, ya sea por mí o por cualquier otra persona. Christopher Nolan sería de los cineastas más notorios dentro del ámbito popular hoy en día. Ahora sí que no necesariamente tienes que ser tan cinéfilo, tan clavado y entender nombres como Christopher Nolan o Quentin Tarantino y etcétera, ¿no? Y ahora, algo peculiar con Nolan es que él empezó a tener como un boom de popularidad, particularmente en la década pasada. Que, bueno, justamente lo mismo le pasa a Tarantino, lo mismo le pasa a David Fincher, ¿no? Como que de repente tienen un boom y esto tiene un efecto de doble filo, ¿no? Tanto que empieza a adquirir seguidores, fanáticos de manera rápida, pero también de esa misma manera empieza a conseguir detractores. Es por eso que hoy en día las películas de Fincher se dice que sí son sobrevaloradas, lo mismo que Tarantino, y por supuesto que lo mismo que Nolan. Yo siento que Nolan de cierta manera es alguien que sí merece su popularidad, pero que al mismo tiempo nos ha entregado películas importantísimas en un ámbito cultural y en un ámbito cinematográfico. Particularmente creo que sus primeras películas, diría yo, y particularmente creo que llegó a la cima con El Caballero de la Noche, película que sí te recomendaría que si justamente la tienes en este ámbito de sobrevalorada, que algún día, no tiene que ser pronto, pero algún día la vuelvas a ver, de preferencia con nuevos ojos, sin todo este aura de popularidad que tiene. Y creo que encontraríamos una película que es muy bien hecha, muy bien contada, que emplea todos los aspectos cinematográficos de manera muy inteligente. Pero bueno, eso es una opinión mía. Mi experiencia personal con Christopher Nolan sí ha sido un poco conflictiva, ya que, pues, por ejemplo, esto que yo les estoy diciendo del Caballero de la Noche no es una opinión que yo tenga desde hace años atrás, es una opinión que me tardó un poco en forjar. Y lo mismo ha pasado con sus últimas películas. Interstellar, la primera vez que la vi en cines me dejó muy decepcionado, especialmente por el final. Algo curioso con Interstellar fue que la vi en el 2020, como haciendo una pequeña retrospectiva de Christopher Nolan, y mi opinión cambió bastante en su favor, ya que ya sabiendo el final, bueno, ya no teniendo una expectativa distinta a la que propone la película, pues no sé por qué, pero me pareció bastante buena, pero aparte bastante plausible en los argumentos que da sobre la fe y la ciencia. Bueno, pues esto que estoy diciendo es tal cual lo mismo que me pasó con Tenet de Christopher Nolan. ¿Y por qué fue eso? Bueno, cuando esta película tuvo sus primeros avances en diciembre del 2019, a mí me impresionaron bastante. Tenía la esperanza que él regresara a la mejor a una calidad bastante similar al Caballero de la Noche Asciende, más bien al Caballero de la Noche, y sin embargo apenas estrenaba la película un mes antes de sus proyecciones convencionales en cine, y la crítica ya estaba teniendo una postura muy diversificada, ¿no? Aquí sí no había puntos medios, sí había críticas que están diciendo que era de lo mejor del año y críticas que la desestimaban mucho, ¿no? Y es muy curioso porque a este punto donde yo estoy grabando esta crítica, a inicios del 2021, puedo decir que yo ya estuve en ambos lados de las críticas. Yo ya pasé por esta parte de odiarla y ahorita estoy en un momento de apreciarla bastante. ¿Y eso por qué? Bueno, de entrada las críticas que la estimaban mucho decían que era una película de imágenes innovadoras, revolucionarias, y eso es lo que yo esperaba de la película en un segundo momento, ¿no? Ya cuando la fui a ver al cine dije, bueno, tampoco tengas expectativas tan altas, pero sí dije, bueno, al menos como espectáculo visual espero me satisfaga. Sí estoy aclarando un poco cuál fue mi primera impresión porque sí quiero un poco que estén conmigo en este camino, ¿no? En esta narrativa de cómo me pareció Tenet. Y sí quedé muy decepcionado, me pareció que las escenas eran muy incoherentes en su armado, en su narrativa visual, pero particularmente me decepcionó mucho el desarrollo que tuvo la historia a raíz del que se decide como el antagónico y un poco el cuál termina siendo el destino
de la historia y lo que está en juego, ¿no? Es una trama un poco casi existencialista, ya que las manos del mundo terminan cayendo en un solo hombre, ¿no? Ahorita voy a explicar eso por qué. Ahora, la estoy viendo, yo la vi en su estreno, que fue en septiembre, y la volví a ver ahorita apenas que salió a la renta. De hecho es por eso que estoy grabando esta crítica, porque apenas se puso en renta o en plataformas de streaming. No solo me pasó algo muy similar con Interstellar, ya que sé en realidad hacia qué rumbo va a ir la historia, como que ya lo puedo aceptar más, pero eso no es lo que me hizo cambiar radicalmente mi opinión, sino fueron en sí las escenas de acción. Sí tengo que decir que la primera vez no las entendí, y es algo que no me había dado cuenta yo si me hubieras preguntado cuando salí de mi primera función te hubiera dicho, no, sí, me quedó clarísimo, pasaba esto y aquello. Pero en realidad me estoy dando cuenta que tanto no entendí bien las secuencias de acción como que en realidad no entendía muy bien cuál es el concepto de la inversión que propone la película. Y bueno, si no has visto Tenet, te explico qué es este concepto de inversión al mismo tiempo de la sinopsis, ¿no? Entonces la película comienza con un protagonista que no tiene nombre, es tal cual protagonista, que es interpretado por John David Washington. Y este protagonista primero se le introduce el concepto de que hay alguien infiltrando armas que tienen un mecanismo inverso y se están distribuyendo, ¿no? Y se tiene que descubrir quién es la persona que las está distribuyendo. Y entonces el primer acercamiento que nos vamos a dar con el concepto físico y científico de la película es que los objetos tienen una entropía inversa, lo cual significa que, por ejemplo, en lugar de caer se alzan. Básicamente ocurre, están en reversa. Un arma, en vez de dispararse, la bala entra a la pistola, ¿no? Es como objetos que en vez de avanzar hacia adelante en el tiempo, avanzan hacia atrás. Y desde aquí te recomiendo tengas un poco de cuidado, porque pareciera que eso es todo lo que hay que saber de la película, que hay objetos que van hacia adelante y hacia atrás, pero no es así. De hecho, este concepto de los objetos que van hacia adelante y atrás termina dejándose un poco atrás por el siguiente concepto que nos explica tanto. Bueno, y tengo que aclarar aquí que en realidad mi crítica no va a tener spoilers. Sí voy a tratar de hablar de las cosas muy superficialmente, pero bueno, sí voy a adelantar cosas que yo no creo que no estropean la trama, ¿no? Lo importante que vas a tener que saber a la hora de ver Tenet es que los viajes en el tiempo no se dan por aparición, como que tú ya estés en el pasado, sino que tú tienes que ir en reversa. Y el efecto que eso va a provocar, digamos, en una perspectiva objetiva del universo de la película, es que tú vas a ir en reversa. Y la persona que esté viajando en el tiempo va a ver todo en reversa. Entonces es aquí donde ya tenemos que entender primero este segundo juego. Pero la otra cuestión importante para a mí entender, apreciar la complejidad de las escenas de acción, ojo, no de toda la película, sino de las escenas de acción, es que va a haber veces que va a haber un personaje duplicado en la escena, pero también va a haber veces que va a estar triplicado. ¿Y eso por qué? Porque puede ocurrir, y esto lo vi en un video, uno viaja en el tiempo a raíz de unas cápsulas en las que se meten, que son como cápsulas gemelas. Entonces digamos que tú te estás metiendo en una cápsula para viajar en el tiempo, y de la otra cápsula gemela vas a salir tú. Entonces digamos que cuando te metas a la primera cápsula vas a ir hacia adelante, y cuando salgas en la segunda cápsula vas a salir hacia atrás. Y va a haber veces, va a haber escenas en los que esos mismos personajes que se metieron en las cápsulas se van a encontrar con ellos mismos en el pasado. Es ahí cuando va a ocurrir la triplicación de personajes. Eso es por demás interesante, es por demás fascinante, y nos va a dar como resultado escenas de acción que van a ser ricas en su perspectiva, porque particularmente va a haber una escena de acción que vamos a ver dos veces. Bueno, de hecho va a haber una que vamos a ver dos veces, pero digamos que en momentos separados, y va a haber una que vamos a ver dos veces, pero muy juntos. O sea, la vamos a ver la escena de acción y luego la vamos a ver otra vez en reversa. Va a ser una película rica en perspectivas al estar viendo la perspectiva del personaje hacia adelante y hacia atrás. Creo que también va a haber una dinámica muy interesante, porque va a haber secuencias donde, particularmente en el último lapso de la película, donde se nos van a alternar la visión de un personaje que está yendo hacia adelante y la visión de un personaje que se está yendo hacia atrás. Y van a ser secuencias muy interesantes, porque de hecho ahí la música, cuando vaya hacia adelante, pues va a ser una música normal, y cuando se vaya hacia atrás va a ser una música como distorsionada, pues justamente como reproduciéndola al revés, ¿no? Eso es muy interesante.
¿Qué es lo que creo que no es interesante de la película y que creo que es por eso que mucha gente la odia y que me hizo odiarla en un inicio? La historia. Básicamente esta es una historia de espionaje, pero donde lo que va a estar en juego es el fin del mundo, prácticamente. Y este fin del mundo se va a dar a raíz de un personaje que como que él va a tener, la película lo plantea como un logaritmo, como que hace que funcionen estos objetos en reversa, pero al mismo tiempo esta persona utiliza ese logaritmo para que en el momento en que ese personaje se muera, el mundo también se destruya. Y eso se da porque va a haber un choque ahí de tiempos donde van a ir hacia adelante y hacia atrás, y eso va a ser como una incongruencia, y entonces todo el mundo se va a acabar, ¿no? Eso suena muy descabellado y muy poco plausible. Sí, sí, porque estamos hablando de un personaje antagónico que no tiene una verdadera intención dramática. O sea, ya sé que tampoco es interesante un personaje antagónico que quiera lo mismo que otros personajes antagónicos. Dígase dinero, dígase vida eterna, yo qué sé, ¿no? Nosotros nos emparentamos normalmente con un personaje, ya sea protagónico o antagónico, porque podemos entender sus necesidades primarias y por ende sus deseos. Entonces, aquí la necesidad primaria del antagónico sería una necesidad meramente de egoísmo y de narcisismo, lo cual puede ser un poco interesante en este discurso nolanesco de la anarquía que pues hemos visto en personajes como el Guasón, ¿no? Pero sin embargo el Guasón funciona bastante bien un poco por su naturaleza mística. Es un personaje que no sabemos su origen, no sabemos por qué hace lo que hace, o sea, eso es un poco hasta la ambigüedad le cae muy bien. Este personaje nos explican bastante de él, nos explican bastante su pasado, cómo es que consiguió esto de el mecanismo de los viajes en el tiempo, y verdaderamente no es algo impresionante y de hecho no es algo que tenga una explicación. Entonces es allí donde para mí la película no funciona tan bien. Sin embargo, yo les puedo decir que me quedo con una muy buena impresión de Tenet porque las escenas que meten de lleno la parte de la reversa y del ir hacia adelante al mismo tiempo terminan no solo teniendo un mecanismo complejo interesante que tú tienes que ir deduciendo mientras va funcionando la película, sino que tiene una pregnancia visual muy interesante. Y es ahí donde le doy la razón a la gente que dijo en un inicio que Tenet tenía imágenes revolucionarias. Creo que si Christopher Nolan está dando una aportación, no necesariamente al arte cinematográfico, pero sí al entendimiento cinematográfico, es que nadie se había puesto a experimentar con las imágenes hacia atrás, más que en un mero backward, donde veíamos un efecto de casetera, ¿no? Donde como que de repente una escena se regresaba, pero no afectaba al universo lógico de la película, ni a la física de la película. Aquí sí estamos viendo verdaderamente una interacción entre lo que es de ir hacia adelante y hacia atrás, lo cual modifica la dirección de los objetos, pero también su velocidad. Es muy interesante ver la velocidad de los objetos invertidos. Creo que eso es algo que está aportando a la película que me parece muy interesante y que resulta muy rico de ver con una buena pantalla. Entonces es ahí donde definitivamente le aplaudo la idea a la película. Ahora, me parece aquí aclarar otra controversia que se ha mencionado mucho a la película y es la cantidad de exposición. Veamos, yo no estoy de acuerdo con eso. De entrada porque en realidad decir que el cine expositivo en diálogo es malo, estaríamos eliminando directamente películas de diálogos largos, películas como de Woody Allen, de Alexander Payne, donde meramente la gente explica sus emociones, se pone a hablar y tienen escenas largas de conversación. No es exactamente lo mismo, sí tengo que aceptar que mi argumento no está completo todavía. En realidad lo que está haciendo Nolan, bueno, lo que se hace, lo que mucha gente no le gusta al cine expositivo, es cuando se explica un concepto en sí o se explica algo que es como muy difícil de entender y no se lleva a cabo en la práctica. Lo cual, eso tengo entendido se le llama escenas de cafetería, que son como estas típicas escenas donde la gente se sienta y se pone a hablar pues en una cafetería, solo que no necesariamente tiene que ocurrir en una cafetería, puede ocurrir en una nave espacial, puede ocurrir en un avión, puede ocurrir caminando en la calle, pero se le llama escena de cafetería cuando dos personajes sientan a hablar de un concepto, ¿no? Y explicarlo. Entonces, sí, la película tiene muchas escenas de cafetería, sin embargo yo les diría que son inherentes al cine de Nolan, o sea,
hasta la película menos científica de Nolan tiene escenas de cafetería, que podría ser la trilogía de Batman. Pero pues vamos, o sea, en Memento, ¿cuántas veces el personaje no se detiene a explicar su síntoma de la mente? ¿Cuántas veces no se nos tiene que explicar que por qué la película va hacia adelante y hacia atrás? En El Gran Truco se nos tiene que explicar la máquina que duplica a los personajes, que de hecho pues ese concepto de la duplicación lo volvemos a ver en Tenet a raíz de la duplicación en el tiempo. Entonces en realidad yo diría que ese no es el problema con esta película. Si a ti te molesta, yo diría que es una cuestión subjetiva, porque yo no diría que en realidad le afecte a otro sector del público, al contrario, hay sector del público que agradece que les expliquen una película. Yo más bien me iría por la idea que yo expliqué del antagónico. Creo que la película propone un concepto muy interesante en cuanto a su física y en cuanto a su ciencia, pero no está al mismo nivel el antagónico y sus intenciones. Y es ahí donde Nolan desaprovechó una muy buena oportunidad para contar un relato que fuera rico tanto en su ejecución de escenas de acción como en la intención, en la lucha ideológica que tenga el protagonista contra el villano, contra el que va a pelear. Entonces, bueno, esos son mis comentarios de Tenet, que fue una película muy controversial, no solo por lo que expliqué, sino porque fue una película que se estrenó en plena pandemia. Se le llama el primer blockbuster pandémico, y de hecho tal vez sea el único blockbuster pandémico, porque entre otras cosas la película provocó que Warner cancelara sus estrenos en salas, que los recorriera y aparte que los estrenara al mismo tiempo en HBO Go. Es por eso que esta película en realidad también es hasta eso pues trascendente, tal vez en una mala manera por eso. Pero a fin de cuentas yo creo que aunque la apuesta le salió mal a Nolan, creo que era una película que sí que sí vale la pena revisar, entrar a la discusión, ver en una buena calidad y a raíz de eso pues que discutamos qué onda con la película, ¿no? Yo quisiera que Nolan sí regresara un poco a esto pues, de cuidar más sus guiones, porque siento que esa es la diferencia entre un Dark Knight y entre un Dunkirk, Interstellar y Tenet. Creo que Nolan no ha hecho una mala película hasta ahorita. Si me hubieras preguntado hace meses yo te hubiera dicho que Tenet era su peor película y aparte una mala película. Creo que Tenet podría ser su peor película, o al menos dentro de su jerarquía más baja. Sin embargo, no, ahora sí que ahorita en este momento no creo que sea mala, ya expliqué por qué. Sin embargo, yo creo que sí Nolan tiene el entendimiento cinematográfico suficiente para hacer una nueva gran obra. Si sigue teniendo esta perspectiva de descuidar motivaciones de personaje, de descuidar en sí darnos una historia rica, ya que pues él es un cineasta que se dedica al entretenimiento dramático convencional, pues vamos a seguir teniendo estas discusiones de es buena, es mala, etcétera, y nos estamos perdiendo de buenos duelos ideológicos. Sin embargo, si algo es Tenet, es un espectáculo visual que vale la pena ver. Eso sí sigue siendo Nolan, sigue siendo un gran director de entretenimiento visual, y eso la verdad yo creo que vale la pena decirlo y aplaudirlo. No es lo mismo ser un gran director de entretenimiento visual que simplemente un director por encargo que hace una película regular estilo Disney y Marvel, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto de la crítica. Mi calificación casi se me pasa. Por ser una gran película de entretenimiento visual que yo apoyo, tiene imágenes innovadoras, yo le doy a Tenet una calificación de 4 estrellas de 5. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por escuchar mi crítica. Anuncios parroquiales rápido, ya saben, los EMA, los premios de Cinemacritic, EMA 2021, el domingo 21 de febrero van a ser la ceremonia de ganadores. Entonces te invito mucho a que conozcas la lista, creo que va a ser muy interesante. Yo normalmente trato de hacer una lista siempre que sea integral. Estoy seguro que va a haber películas que no conoces, y no lo digo porque yo tenga un gran bagaje o un gran conocimiento cinematográfico, sino porque pues sí, yo trato de ver de todo, trato de ver tanto cine comercial como cine muy artístico y todo lo que hay en medio. Entonces siempre mis listas son muy distintas a la de cualquier otra persona, nunca me ha tocado que tengas listas similares. Entonces, ojalá estés al pendiente de este evento que son los EMA 2021. Y bueno, también sigo cubriendo My French Film Festival en conjunto con el Zorro Cinéfilo. Eso es en Facebook y en Instagram. Sigue a Cinemacritic y el Zorro Cinéfilo en Facebook y en Instagram para ver nuestras críticas, tanto de otras películas como de My French Film Festival.
Y pues también sigue los canales de Maddox, La Duela, las páginas del Códice, que apenas acaba de publicar su primer video, entonces hay que verlo. Clases de Derecho, no está de más aprender Derecho, es pues, básicamente como aprender más o menos finanzas, como aprender algo que a lo mejor tú no necesitas en tu vida profesional, que en tu día a día, a lo mejor tengas una mínima argumentación y no te lleven de bajada en otros ámbitos, ¿no? Te agradezco mucho por llegar hasta acá y te deseo buena vida.